Hay lugares en este mundo, en nuestro alrededor, donde como que el ser humano repele, como que no quiere ir ahí. Y uno de esos lugares cuando nos toca visitar el médico, y más los que trágicamente o tristemente nos esperamos hasta que la enfermedad esté muy avanzada y muchas veces vienen consecuencias difíciles. Y generalmente a todos nos ha tocado o nos va a tocar que algún día un médico va a hablar con nosotros. Y quisiera compartir este pensamiento tan importante en relación a esto. Dice así: doctor, me preocupa que mi pelo se ha puesto bastante blanco antes de los 30 años. Repito, el paciente hablando con el doctor: doctor, me preocupa que mi pelo se ha puesto bastante blanco antes de los 30 años. Comencé a notar que tenía canas desde antes de los 20. En mi familia no hemos visto canas sino hasta después de los 45 años. ¿Será esto una manifestación de debilidad o de enfermedad? Sí, porque anteriormente las canas eran para las personas que ya estaban, digamos, de 60 años para arriba. Respuesta: unas pocas canas pueden comenzar a verse desde antes de los 20 años. Nuestras características hereditarias, escucha esto que es muy importante, porque esto es como un trasfondo de lo que hemos venido compartiendo, especialmente en el tema anterior, para que te puedas ubicar a través de la historia, a través del tiempo, y cómo está el ser humano actualmente. Unas pocas canas pueden comenzar a verse desde antes de los 20 años. Nuestras características hereditarias están marcadas genéticamente por la influencia de nuestra familia. Nuestros genes nos dan nuestra apariencia. Heredamos no solamente la información genética de nuestros familiares inmediatos, sino también, y escucha esto, información de muchas generaciones pasadas que nunca conocimos. Qué impresionante poder saber cuánta familia hay detrás de mi vida, de dónde vengo y cómo era esa gente de atrás. Vuelve a preguntar el paciente: doctor, he escuchado que las vacunas son preparadas en los animales. Me preocupa que las vacunas sean un medio de transmisión de células y fluidos de animales a los humanos. Y también me preocupa muchísimo que sean una fuente de transmisión de enfermedades para el SIDA. SIDA, qué miedo, qué terrible esta enfermedad mortal. Respuesta: estoy mencionando esto porque es lo que estamos viviendo los seres humanos en este planeta. Ya cosas que nacimos y ya están. Vivimos con eso todos los días. Y qué difícil cuando nos toca enfrentar una situación de estas. Y estamos ahí, no sabemos qué nos van a poner, qué nos van a dar, qué va a pasar conmigo. Y yo me atrevería a decir que hay mucha gente que se muere porque no tuvo tiempo, porque le cogió tarde, o porque tal vez el que tenía la solución se atrasó o no cumplió correctamente. Eso se revelará en el día del juicio. Pero qué triste es cuando un ser humano, cuando usted sabe lo que es la vida, que un ser humano baje a la sepultura. Las vacunas son antígenos, proteínas altamente purificados que pueden prevenir de las bacterias, virus, toxinas y aún de anticuerpos humanos. Las inmunoglobinas son parte de esto. Sin embargo, no hay material celular inoculado con las vacunas. Tanto los antígenos como las globulinas necesitan ser altamente purificados. Sí, hay que cuidar mucho para que vengan casi totalmente en un estado perfecto para que no haya el ser humano. La Conferencia Nacional de Inmunización, patrocinada por el Centro de Prevención de Enfermedades, CDC, y celebrada en Washington, D.C. en años pasados, se enfocó precisamente en el tema de la seguridad de las vacunas. La vacunación salva vidas, evita sufrimientos y nos previene de muchas enfermedades, y es una de las mejores formas que existe
para prevenir epidemias en un mundo tan rápidamente poblado. Ya no cabemos. Terrible esto. ¿Por qué te menciono esto, hermano y hermana, amigo y amiga? Porque hay una forma en que estamos viviendo que nunca fue esto el plan de Dios, como está el ser humano y lo que le está rodeando. Pero estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a buscar la verdad, conocer su plan, para que nos pueda ayudar y no ser víctima de todo lo que el ser humano ha tenido que inventar por los desórdenes, por el pecado y por toda la maldad que nos está rodeando en este mundo. Somos el remanente adventista. Nuevamente, gracias por tu sintonía. Nuestra misión es llevarte la verdad en tu área física, espiritual y mental. Para eso tenemos los lunes programas con el pastor Abel Moya. Temas de oración todos los martes con nuestras hermana Francis, la hermana Rebeca, la hermana Carlita, todas ellas están todos los martes en Radio Costa Rica, 8 a 9 de la mañana. Los miércoles tenemos importantísimos temas con nuestro hermano Freddy Peña, temas de situaciones que están sucediendo en todas las áreas del ser humano en este planeta. Y los jueves tenemos temas importantes como es la segunda venida de Cristo con este servidor. Y los viernes tenemos con el hermano Will Chavarría temas variados, especialmente sobre cómo tiene que ser la verdadera iglesia de Cristo, y especialmente aquella que dice que va a ser la que supuestamente va a ir cuando Él venga por segunda vez a la tierra. Entonces estamos trabajando en todas las áreas, en la salud, en la familia, en la profecía, para que tú puedas conocer la verdad total. Y con mucho gusto estamos para servirte. Cualquier duda puedes llamarnos o puedes contactarnos a los teléfonos al 83 14 76 19 con el hermano Freddy Peña. Gracias nuevamente por sintonizarnos. Que Dios te bendiga y un saludo a todos nuestros hermanos en las diferentes partes de Costa Rica, aquí en Calle Blancos, en Guadalupe, en Moravia, en Coronado, en Platanares, Cartago, que Dios les bendiga, y a los que están fuera de nuestras fronteras. Y nuevamente siempre recordarle que toda ayuda, apoyo financiero nos va a ayudar para extendernos más y tener más materiales para poder ayudar a aquellos que necesitan conocer temas importantes y verdades relevantes en este tiempo. Como es nuestra costumbre, vamos a orar para estudiar la palabra del Señor en este momento, y nunca lo vamos a hacer si no pedimos permiso divino. Vamos a orar. Padre celestial y eternísimo Dios, Señor, muchas gracias por el día que nos regalas, por el maravilloso don de la vida, Señor, por el techo donde vivimos, por el alimento en nuestras mesas, por el sustento, por la salud de nuestro cuerpo para trabajar, por nuestros sentidos, Padre celestial. También por las personas con que nos relacionamos todos los días, aquellas que nos sirven, aquellas a las cuales podemos servir. Y en forma especial quisiera decir gracias porque este remanente ha sido llamado para servir al ser humano y para la predicación del Evangelio. Y queremos que muchos amigos nos escuchen y nos vean, Señor, para que puedan conocer tu verdad en este tiempo. Por lo tanto, sigue bendiciendo esta emisora, a los que trabajan en todo lo que es el manejo del sistema de equipos, en las redes sociales, Padre Celestial. Y ayúdanos a nosotros, Señor, para tratar de llevar la verdad de una manera correcta, exacta y perfecta. Como dijo el Señor Jesús, sin añadirle, sin quitarle ni una jota, ni un punto, ni una tilde, Padre Celestial, que sea únicamente lo que está escrito, Padre Santo. Porque esas verdades es la que necesita el alma para alimentarse y para acercarse a ti, Señor. Bendice a todos nuestros televidentes, a todos nuestros oyentes, a todas las personas que comparten nuestros materiales, nuestros libros, folletos, especialmente un libro, Señor, que hemos puesto en circulación, que es el libro El Conflicto de los Siglos. También revistas importantes con informaciones cruciales y también materiales hechos para que se puedan ver a través de televisión, Padre Celestial. Bendice todos estos materiales, bendice a nuestros televidentes y oyentes y a todos aquellos que también, eterno Dios, están buscando ayuda divina en alguna área o necesidad de su vida, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea de matrimonio, relaciones entre padres e hijos, asuntos de trabajo, asuntos de salud, Padre Celestial, estabilidad, también por las personas que están tratando de ordenar su vida, Padre Santo, para poder acercarse más a ti, a tus verdades.
los que están pidiendo también sabiduría, conocimiento para entender estas cosas. Bendíceles, oh Dios, donde quiera que se encuentren. Gracias, Señor, porque todavía vivimos en un país donde tenemos libertad religiosa para predicar tu palabra. Bendice este medio, Señor, quédate en esta hora y gracias por esta hermosísima oportunidad que nos das de poder, Señor, comunicarnos y encontrarnos nuevamente con nuestros televidentes y oyentes. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, hemos venido mencionando el deterioro que hay en el ser humano hasta nuestros días, hasta hoy donde estás viviendo y donde nos estás escuchando. Y déjame decirte que hay un versículo en la Biblia, como los muchos que hay, que fue mencionado por el profeta menor Oseas, el capítulo número 4, el libro de Oseas está después de Daniel, el capítulo número 4, el versículo número 6. Y Oseas fue llamado para ser un profeta menor, exhortando al pueblo de Israel que existía en el tiempo del Antiguo Testamento antes de que Jesús viniera por primera vez a la tierra. Y Oseas, dirigido por el Espíritu Santo, dice en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo, y está hablando mi pueblo, aquellos que eran el pueblo de los hebreos, los judíos, los que se les había abierto el mar rojo, que fueron alimentados en el desierto, que fueron protegidos por la nube, por la columna de fuego en la noche, que vieron milagros, que tuvieron profetas, patriarcas, que fueron llevados a una tierra que fluía leche y miel, llenos de bendiciones. De ese pueblo está hablando, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué le faltó? Conocimiento. No quiso estudiar, no quiso leer, no quiso escuchar, le faltó. Tenía, pero le faltaba. Hermano y hermana, si te falta, ten mucho cuidado, porque el que le falta, dice la Biblia, que va a ser destruido. No podemos ser mediocres o livianos o conformarnos. Y más cuando dependemos de lo que otros dicen o de lo que otros enseñan. Porque dice que este pueblo, dice que fue destruido. Oiga, destruido porque le faltó conocimiento. Dice que desechó el conocimiento. Y dos problemas. Desechó el sacerdocio. Quiero aplicártelo a ti de la siguiente manera. Cuando estás en una iglesia y dices, no, a mí no me tomen en cuenta. Yo no puedo, no tengo tiempo, tengo compromisos, voy a ver, voy a pensarlo. Yo le aviso, eso son muletillas en una forma muy diplomática de mentir y de engañar y de zafarse de esto, de no estar trabajando en un ministerio. Y tú lo sabes, lo entiendes, lo que te estoy diciendo. Rechazar el servirle a Dios. Y el otro problema grave, que este es un problema casi en todos los sistemas religiosos, dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios. El ser humano no quiere nada con la ley de Dios. Cuando usted le lee la ley de Dios en Éxodo capítulo 20, le lee los 10 mandamientos, el ser humano no quiere escuchar eso. No quiere. Quiere vivir bajo la gracia y que Dios lo ama nada más y tener una vida de libertad para vivir como quiere. Entonces el pueblo de Dios, oiga, el pueblo de Dios, imagínense, ellos fueron destruidos porque les faltó y porque desecharon la ley. Y aquí incluye algo más grave. Vea lo que dice al final de este versículo. Cuando tú actúas así, también yo me olvidaré de tus hijos. Madre de familia, ama a sus hijos. Vea lo que dice la Escritura. No sé cómo estás viviendo, no sé cómo estás con Dios. Esto es palabra de Dios. Le faltó conocimiento y también porque se incapacitó para entender. San Mateo 24:38, no entendieron. O muchas veces yo diría, nos hacemos los locos, los que no sabemos. No es conmigo. A Dios, hermano y hermano, no vamos a poder engañar en el día del juicio. Él todo lo sabe. Y tú tienes una conciencia, ese semáforo verde, rojo y amarillo. La conciencia es aquello que está capacitado para desechar lo malo y hacer lo bueno. Y Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer, el que sabe, si no sabe no se le puede aplicar este versículo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Es palabra de Dios.
No podemos faltar en esto. Aquí cerquita en el libro de Daniel, el capítulo número 5, el versículo 27, hay una historia de un sucesor del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. La historia la puedes leer en el capítulo 5, es interesantísima, es una historia sencilla de entender, la puedes leer, léete todo el capítulo 5 de Daniel. Al final este rey, en esa borrachera y orgía que tenía, apareció una mano encalada en la pared y la mano escribió las palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y fue llamado Daniel, que era el profeta en aquel tiempo, el mensajero de Dios ahí, para interpretar el sueño. Y cuando Daniel explica la palabra Tekel en el versículo 27, nada más estoy hablando así como una reseña pequeñita sobre esto, vea lo que dice la palabra Tekel: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, te faltó. Y hermano y hermana, esto no puede fallar, no puede ser así, te faltó. Ahora, ¿cuál es el problema más grave? ¿Qué es lo que le está faltando al ser humano? ¿Qué le ha faltado al ser humano? Déjame compartirte algo. Ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la sal de la palabra de Dios. Debe recibirse diariamente la gracia divina, o ningún hombre o mujer permanecerá convertido. Si hay muchísimos, principalmente en las iglesias protestantes, aquí hablo de todas las que son protestantes, que no es católico, todo protestante, bautista, adventista, pentecostal, testigo de Jehová, anglicano, soldado de la cruz, menonita. Hay muchas veces dicen, bueno, yo estoy convencido, pero no estoy convertido. Si no estás convertido, estás en problemas graves. La Biblia es la que te ayuda, hermano y hermana, amigo y amiga, para que puedas ser un hombre y una mujer convertido a la verdad en su totalidad. Esté vuestra fe fundada en la palabra de Dios, no en un sistema de doctrinas, no en lo que dice el pastor o el papá o mamá. Esté comprometido con Dios y con su palabra. Es su compromiso, Dios y la Biblia, y todo lo demás va a funcionar bien. Asidos firmemente del testimonio vivo de la verdad de la Biblia. Tened fe siempre en Cristo como Salvador personal. Él ha sido y siempre será nuestra roca, porque Él es la roca de los siglos. Es la principal piedra angular del edificio donde estamos todos edificados. No importando qué color, qué posición social, dónde han nacido, Dios ama a todo ser humano para que sea parte de este edificio. Los cristianos deben de prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Y deben de hacerlo, debe de hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose para conformar sus principios con tu vida. Ahí está el problema de todo el asunto. Hemos dejado personalmente el estudio de la Escritura. Y ahora sí hubo un tiempo, yo hablaba con unos hermanos un día de estos. En mi tiempo usted tenía que quemar pestaña, leer para ver cómo estudiaba. Ahora toda la tecnología te da la facilidad para estudiar la Escritura en una forma más ágil, más rápida. Y ni aún así el ser humano quiere, porque está entretenido, porque está enredado, porque está comprometido, porque pospone. Y si se muere mañana, si te mueres mañana, ¿qué va a pasar con tu salvación? Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el gran y último conflicto cósmico que viene para este planeta Tierra, entre las fuerzas del bien y del mal. Y si no, vea Mateo 4, donde estuvo Jesús en el desierto con el enemigo, el príncipe del mal, el príncipe de las tinieblas. Conflicto final entre ellos dos, y tú tienes que estar en un lado o en otro.
Y te vuelvo a reiterar, solo los que hayan estudiado diligente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los engaños que cautivarán al mundo, hermano. Y esto se va a cumplir, se está cumpliendo. Solo podrán ser así librados. Y leo el último pensamiento que va dirigido especialmente a aquel que dice que es de verdad. Nuestros hermanos y hermanas necesitan comprender los oráculos y las verdades que Dios tiene en este tiempo. Necesitan tener un conocimiento sistemáticos de los principios de la verdad revelada, que los preparará para sobrellevar aquello que está por sobrevenir al planeta Tierra, e impedirá de aquí para allá que sean llevados a todo tipo de viento de doctrina. Por eso usted ve que hay mucha gente que hoy está aquí, hoy no vienen, hoy no aparecen, andan errantes, porque andan escuchando y viendo a ver qué les conviene, qué les gusta y qué no les gusta, pero no van a un escrito está, a la palabra. Ya no ir a un escrito está, por eso el mundo está como está. Y yo te lo resumo así: si yo dijera que la Biblia la resumo en 2 párrafos, y diría, hay 2 párrafos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos estamos cumpliendo ese mandamiento? ¿Amas tú a Dios? Dice que con todo tu espíritu, tu alma, lo amas sobre todas las cosas. No nos engañemos. Claro, déjame decirte, sí hay gente que está amando a Dios de todo corazón y que está ayudando al prójimo, pero hay un deterioro en esta área del ser humano, y como consecuencia por eso el mundo está como está. Y lo triste, el desenlace de esta historia del pecado en el mundo, y cómo va a terminar este conflicto, lo define Apocalipsis capítulo 20, versículo número 11. Nada más voy a leer esto porque quiero avanzar. En Apocalipsis 20:11 dice la Escritura lo siguiente: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y ahí viene quienes van a estar delante de ese trono y por qué van a estar ahí. Eso lo dice la Escritura. Es una realidad que va a enfrentar el ser humano. Tarde o temprano, algún día, vas a ser sacado de la sepultura y te van a llevar delante de ese trono. Si estás muerto, te van a sacar de la sepultura, y si estás vivo, vas a estar delante de ese tribunal para que te digan para dónde vas. Jesús lo dijo en San Mateo 25: los pecadores al castigo eterno y los salvos a vida eterna. Solo hay 2 caminos en esto, y solo tienes una vida, solo una te dieron, es la única. Si no la aprovechas correctamente, al final te vas a llevar la sorpresa. Volviendo a retomar lo que hemos dicho, nosotros estamos en el año 2018 y hemos insistido en que trates de entender el cómputo del tiempo. Es importante, no es nada complicado, lo puedes apuntar. Este programa va a estar grabado en redes sociales, y recordarte que del año 0, cuando Adán empieza a pecar, al diluvio hay 1556 años de pecado. Del diluvio al momento en que Dios llama a Abraham para sacarlo, para que él sea el padre de todas las naciones y el padre de la fe. Por eso los judíos en San Juan 8 decían: Abraham tenemos por padre. Eso decían los judíos en San Juan capítulo 8. De Abraham, del diluvio a Abraham, hay 450 años. Y de Abraham al Sinaí, cuando le dan los 10 mandamientos a Moisés y al pueblo judío, hay 430 años.
Y hasta el año 34, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita, hay 1598 años de historia. Resumimos, eso suma un total de 4034 años de pecado. Y si nos pusiéramos a ver muchas situaciones alarmantes, preocupantes, te sorprenderíamos la forma en que el ser humano se ha venido deteriorando. Y te lo puedo decir, actualmente el ser humano está arruinado, aunque esté bien vestido y aunque viva, porque lo que sostiene la vida del ser humano, fuera dentro de lo que es lo normal, es ser un ser espiritual, un ser entregado a Dios, para actuar y vivir correctamente dentro de las leyes que Dios estableció para el planeta, para que el ser humano viva. Te pongo un ejemplo nada más. Dios nunca, por más elegante, por mejor trabajo, por más bien que estés económicamente, Dios nunca hizo un ser humano para que consumiera ningún tipo de licor, para que se llevara un cigarro a su boca, para que engañara a su esposa, si es un joven para que anduviera en fornicación. Dios no hizo nunca un ser humano para que abriera un prostíbulo, una cantina. Y podría decirte muchísimas cosas. Hay un deterioro espantoso en esto. Y eso es lo que queremos entender, que trates de manejar la historia, que hasta Jesús hay 4034 años y estamos en el año 2018. Hay 6018 años de deterioro terrible en el ser humano. Vamos a ir a una pausa musical y ya continuamos. Mantente en sintonía. Ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue.
así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Muy bien, continuamos con el tema de esta hora. Agradecer por mantenerse en sintonía y recordarle que somos el Remanente Adventista y que estamos de lunes a viernes en Radio Costa Rica y en las redes sociales con el nombre El Remanente Adventista CR. Que Dios le pueda bendecir a usted y que podamos pedirle al Creador que nos capacite y nos ayude para marcar una diferencia, no porque somos más, porque nadie es más que nadie, sino una diferencia en nuestra vida por lo que Cristo está haciendo en usted y en mí, para que podamos decirle al mundo que si algo hermoso, algo bonito, algo precioso es tener una vida cristiana en la totalidad de su palabra, pero una vida genuina, una vida transparente, una vida en orden, una vida de testimonio, que es lo que el mundo necesita ver para poder creer. Tristemente han habido tan malos testimonios, tan malos ejemplos y tantas situaciones que han ocurrido en el mundo religioso que hay mucha gente que está cansada, que no quiere saber nada. Esto es doloroso, es muy preocupante para los que hemos tratado de mantener nuestra vida en una forma permanente, constante, dentro de lo que es lo que Dios quiere para el ser humano, porque sí se puede, porque la Biblia en Filipenses 4:3 se dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todo es todo, no hay excusa para el pecado, es palabra de Dios, eso lo enseña la Escritura. Hay mucha gente que no quiere nada con la Escritura. Por eso cuando Jesús en una ocasión caminando con los discípulos, Pedro dijo: Señor, dura es esta palabra, ¿quién quiere oírla? Sin embargo, los sistemas religiosos han traficado con esto, enseñando lo que les interesa y enseñando lo que a la gente le gusta, y la gente va donde le gusta oír lo que quiere oír, no lo que Dios quiere enseñarle. El mundo que estamos viviendo. Muy bien, estamos hablando de que todo esto, hermanos, esto va a tener esto tuvo un principio y tendrá un final. Este mundo, tal vez el mundo va a continuar, pero su contenido llegará a un final. Y nada de lo que el ser humano hace es eterno. Nada permanece. Algo que sí permanece, la palabra de Dios. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, pues la palabra de Dios permanece para siempre. Este es el libro de los libros. Este libro no pasa porque es la palabra de Dios. Es para siempre. Aquí está el principio y el final. De hecho, que este libro, el primer libro de la palabra de Dios, es el libro de Génesis. Esta palabra Génesis significa orígenes, comienzo. Y termina con el libro de Apocalipsis, que significa revelación o acontecimientos finales. Y este libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, mira cómo finaliza y quién habla al final. Apocalipsis 22, 20, si no lo has leído nunca, detente y lee este versículo tan hermoso. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice, oiga, personalmente el Señor Jesús, el que dice todo lo que está escrito, el que le dijo a Juan, escriba todo esto. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, ciertamente vengo en breve. Amén, así sea. Amén significa así sea. Dice, y Juan le contesta: sí, ven, Señor Jesús. Claro, ellos querían estar con Jesús, están anhelando que ese día llegue. Entonces, hermanos, todo esto tiene un principio y un final tiene. Ahora nosotros estamos tratando de encontrar cómo recuperar las cosas que Dios estableció para nuestro diario vivir, física, espiritual, mental o moralmente. En el libro de Génesis, el capítulo número 3, el versículo número 15, aparece una palabrita dentro de lo que fue el castigo que Dios le dio a la mujer y a la serpiente. Dice Génesis 3:15, dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la simiente, entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quisiera mencionar que la mujer, en una forma simbólica, representa a la iglesia, aunque aquí está el castigo fue para Eva. Y la serpiente, ¿a quién representa? A la simiente de Satanás, a todo linaje de personas que han seguido y seguirán todo lo que tiene que ver con el pecado, con la maldad. Esa es la simiente del diablo.
Y esta palabrita simiente en el diccionario significa lo siguiente. La palabra simiente significa descendencia que desciende de otro, linaje o posteridad. Dice simiente, toda la descendencia que venía de Adán y Eva, y toda la descendencia que venía de quién. Vamos a leerlo en Génesis 6, 1 y 2. Génesis 6, 1 y 2. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hombres, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todo. Aquí hay un problema para el ser humano, pero fácil para los que respetamos lo que está escrito. Si usted va a 1 Corintios 4:6, Pablo dice, no piense más de lo que está escrito, no piense más de lo que está escrito. Aquí dice que lo que nacieron a los hombres fueron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, escogiendo entre todas. Está hablando de linaje, de hijos de Dios e hijos de los hombres. Dos linajes, la descendencia buena y la descendencia mala. Aquí no está hablando de que hijos de Dios son seres celestiales que se metieron en cuerpos de humanos y se casaron con mujeres humanas. Es una enseñanza totalmente antibíblica, no tiene es una interpretación de la Biblia, porque no tiene ningún fundamento bíblico. Y esta enseñanza está metida en una organización religiosa, y eso se lo enseñan a la gente que les atiende los estudios. Tiene fundamento bíblico en esto. ¿Por qué? Porque usted cuando va a tercera de Juan, capítulo 3, es más, lo voy a leer porque es importante que lo leamos, se me vino en estos momentos solamente, en la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol, la carta del apóstol Juan, la número, ya le voy a dar el número, la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 3, vea lo que dice la palabra, 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo dice la Biblia que Dios lo llama a usted cuando usted se une al cristianismo, a la verdad de la Biblia? Usted es un hijo de Dios. La Biblia no se puede alterar. Habían dos linajes, dos simientes. Dice Génesis 6, volvamos al número de Génesis 6, 1, 2, que venían dos simientes. Una que venía de la posteridad, y aquí le adelanto un poquito porque vamos a ver en otros programas, estamos repasando la historia. Caín mató a Abel, Abel murió, el otro hijo de Adán, Set, repuso a Abel, que fue muerto, y Caín fue la descendencia que fue castigado, Dios maldijo y se separó totalmente de Dios, y él empezó a procrear. Y tristemente, los dos linajes, por desobediencia de los fieles, se empezaron a mezclar. Y como consecuencia vino el diluvio. Y esto hay mucho que hablar, hay muchísimo. Por eso Dios castigó al mundo antidiluviano. Y te voy a poner un ejemplo para que entiendas cuáles son estas dos simientes. Te voy a leer un poquito de historia para que tú puedas ir entendiendo esto. En el principio, Dios dio a Adán una sola esposa para manifestarse cuál era su plan. Nunca quiso el Señor que el hombre tuviera varias mujeres o que la mujer tuviera varios hombres. Lamec fue el primero que se apartó en este aspecto del sabio plan de Dios. Tuvo dos esposas que causaron discordia en la familia. La envidia y los celos de ambas lo hicieron infeliz. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, cada uno tomó para sí tantas esposas como le parecía. Este fue uno de los grandes pecados del mundo antiguo o antidiluviano,
que atrajo sobre ellos la ira de Dios. Escuche esto: toda distorsión en aspectos sexuales del ser humano atrae la ira de Dios sobre una familia, sobre una nación y sobre el mundo entero. Por eso es donde va enfilado este mundo. Y hay de los que promueven esto, porque esos van a ser más castigados todavía. Esta costumbre fue practicada antes y después del diluvio, y se hizo tan común que aún algunos justos la siguieron y tuvieron grandes esposas, tuvieron muchas esposas. Pregúntele a David, pregúntele a Salomón y a muchos que están en la Escritura. Sin embargo, no fue menor su pecado, porque se corrompieron. ¿Se qué? Se corrompieron. Usted lee Génesis 6. La tierra estaba corrompida. Y hemos hablado sobre la definición de la palabra corrompida. Y si no, búsquela en un diccionario lo que significa corromperse. Y se apartaron en ese aspecto de la orden de Dios. Noé tenía una sola esposa. Adán tuvo una sola esposa. Y su familia unida y disciplinada recibió, cuando estuvieron en obediencia, la bendición de Dios. Porque los hijos de Noé también eran justos, fueron preservados en el arca con su papá, con su justo padre. Dios no sancionó la poligamia en ningún caso. Va contra su voluntad. Sabía que la poligamia destruiría la felicidad del hombre. Y al final resume: la paz de Abraham, hablando ya de Abraham, porque estamos hablando de 1556, 450, 430, hasta el año 34. La paz de Abraham fue malograda en gran medida gracias a su infeliz unión con Agar. Hermano, estamos tratando de meternos dentro de lo que es la historia para que usted pueda darse cuenta por dónde viene el problema, por dónde viene la procesión y por qué el mundo está como está y hacia dónde va y lo que le espera al final. Génesis 6 nos habla de esto. Mateo 24. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vea lo que dice el apóstol Pedro. Porque este tema, a través de la historia, desde Orígenes de Génesis, hay un orden. El apóstol Pedro, en la era apostólica, vea que lo menciona. El Espíritu Santo se lo da para que nos recuerde estas cosas. 2 de Pedro, capítulo número 2, versículo 5. Dice la palabra: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Sobre el mundo de los impíos, hermano y hermana. Dios insiste en la Escritura, esto es muy importante que lo entiendas. Reiteradamente te está diciendo: mira lo que hice en el pasado con ellos, con los antidiluvianos. Lo dijo el mismo Señor Jesús, lo dijeron los profetas menores, lo dicen los apóstoles. No va a perdonar, muchísimo menos al mundo en la forma en que está viviendo. El pecado ha deteriorado al ser humano para que excuse patrones y tipos de conductas. Pobrecito, es que usted no sabe, usted no entiende lo que le está pasando, lo que le está sucediendo. Estos justifican el pecado. Hermanos, pero hay un plan divino en toda la vida del ser humano para que viva dentro del orden divino. Hay en el libro de Levítico, vea el capítulo 18 de Levítico, vea lo que menciona la Escritura en relación a sobre estos problemas que son asuntos donde se violenta el respeto sexual en el hombre y en la mujer. Levítico capítulo número 18, versículo del 20 al 30, dice la palabra del Señor. Además, porque ya cuando estamos en el capítulo 19, ya se ha dado una lista de pecados y de cosas y desobediencias, y ya como diciéndole Dios al ser humano: y después de que te digo todo lo que te digo, además te voy a decir esto. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a pensar como Él piensa dentro de nuestra parte humana, a entenderlo, cómo Él nos ama y quiere prevenirnos, para ordenar nuestra vida, para llegar a la cruz del Calvario y pedirle ayuda a su Hijo amadísimo. Levítico 18, además: no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo,
contaminándote con ella. Yo no voy a explicar nada de esto es palabra, nada más entiéndelo de una forma sencilla. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Versículo 21 de Levítico 18. Y no des tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová, sí, porque llegaron a traer sacrificios humanos. Los antidiluvianos sacrificaban sus hijos y los ofrecían a los dioses paganos que habían elegido esta gente. Versículo 22. Esto es palabra de Dios. No te echarás con varón como con mujer, punto y coma. Es abominación. Dios aborrece, detesta esto. Hombres y mujeres que se acuestan con hombres y mujeres. Practican los dos tipos de sexo. Terrible, es abominación para esto, para con Dios. Y hay de los que promueven y están buscando leyes para establecer esto en los diferentes países del planeta. Maldición traerán sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus hijos y su posteridad, sobre su simiente, porque no es la simiente de la iglesia de Dios, es la simiente de la serpiente de Satanás que ha tratado de establecer esto en el mundo. Versículo 23, ni con animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. ¿Y cuántas noticias hemos oído de estos en diferentes lugares y aún en nuestro país? Ha habido noticias sobre esto, perversos, degenerados, perdidos son estas personas. Versículo 24, en ninguna de estas cosas, léalas en la Biblia, hermano, hermana, amigo y amigo, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, os juntaréis, os uniréis. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo entro delante de vosotros. Por eso Dios ahora estás entendiendo, tuvo que mandar a asesinar niños, mujeres, todos los demás pueblos, porque toda esta gente no creían en Dios y su vida estaba llena de orgías, eran licenciosos, eran lascivos, eran pecadores empedernidos, era gente que le servían a Satanás. Entonces había que erradicarlos, desaparecerlos del planeta. Por eso Dios tuvo que castigarlos y destruirlos, porque ellos fueron los que fueron esparcidos de la Torre de Babel a todo el mundo, porque Dios los diseminó ahí, porque estaban en contra siempre de Dios. Y toda esa gente que fue diseminada y que está ahora en todo el planeta, en Europa, en diferentes partes, en África, toda esta gente practican estas cosas, están en los países. Y dice 25, y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella. Hermano y hermana, Dios va a visitar el planeta, va a visitarlo y va a lo que va a pasar. Y la tierra vomitó sus moradores. Sí, porque qué terrible es le dieron un planeta perfecto con bendición y el planeta se niega a vivir con seres humanos corrompidos, perdidos sexualmente, con personas que destruyen el planeta y lo contaminan, lo que originalmente Dios da. Versículo 26, esto ya es para usted y para mí. Si usted quiere ser de la simiente verdadera, de los hijos de Dios, no de los hijos de los hombres, de ese linaje. Y esto vamos a hablar en el programa que estamos iniciando a través de esta serie, a través de la historia. Guardad pues, guarda, si estás escuchando, pues todos mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Es un llamado a todo ser humano en este tiempo. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. Mundo antidiluviano. Porque cualquiera, costarricense, canadiense, joven, niño,
anciano, adulto, guatemalteco, estadounidense, cualquiera es cualquiera. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, pero tienes que leer la Biblia para ver cuáles son, a ver si no es, Dios no, ojalá que no estés en esta lista. Pero si no sabes cuál es la lista, no estudias la Escritura, que es lo que mencionamos al principio, vas a estar en serios problemas porque puedes estar engañado y te vas a llevar una sorpresa al final. Versículo 29, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas, oiga, solo una de todas estas abominaciones, dice, las personas que las hicieren serán cortadas o destruidas del pueblo de Dios, serán cortados, separados del linaje del pueblo de Dios. Guardad pues mi ordenanza, versículo 30 de Levítico 18, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Quisiera ir concluyendo para que te quede de tarea. Te voy a dejar esto de tarea. Si no lo has pensado, piénsalo. Puedes imaginarte lo siguiente: lo que la gente antediluviana experimentó cuando empezó a llenarse el planeta de agua, lo que vivió esta gente en carne propia, todas sus construcciones, edificaciones, sus animales, sus hijos, sus seres queridos, porque ahí no quedó nadie. La angustia, el sufrimiento, se dieron cuenta demasiado tarde se dieron cuenta. Puedes imaginarte Sodoma y Gomorra, todos estos homosexuales, toda esta ciudad perdida en ese pecado tan espantoso, lo que experimentaron cuando empezó a caer fuego y azufre del cielo. Si nos duele quemarnos con una candela, un fósforo, imagínense lo que esta gente experimentó. Pero hermanos, hay veces como que estamos tan dormidos que no sabemos lo que la Biblia enseña y las consecuencias de vivir en pecado. Porque el pecado fue lo que llevó al Hijo de Dios a la cruz del Calvario. Porque el cielo no negocia el pecado. Dios va a venir por pecadores, pero sin pecado en su segunda venida. Eso nos enseña la Escritura. Terminamos con 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 5, 6 y 7. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 5, 6 y 7. Estos ignoran voluntariamente. No quiero oír, no quiero que me hablen, no me interesa. O nos hacemos, disculpen la palabra, nos hacemos los locos. Pero por otras cosas somos muy inteligentes y muy vivos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, en el cual el mundo de entonces pereció anegado por agua, destruido por agua. Acuérdese, analice, piense qué pasó ahí. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, donde usted y yo estamos, aquí después de este cielo raso y después de este edificio, ahí está el aire, la atmósfera, este cielo. Dice que esto que existe están reservados por la misma palabra, está en Escritura. Por la palabra de Dios, porque Él lo escribe y lo va a cumplir. Dice, están reservados y guardados para el fuego del día de juicio y de la perdición de los hombres y mujeres impíos. Nada de religión, nada de esto. Somos el remanente adventista. Que Dios te bendiga mucho, cuídate y gracias por estar en sintonía con nosotros.
gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo